Buenos días con todos. Gracias por haberse conectado desde un primer momento. Hoy, noviembre 26 a las 9 de la mañana, pasamos revisión a nuestro análisis número 47 con fecha de noviembre 24. Es el análisis que hacemos todos los meses en función de los más recientes indicadores, o sea, actualizamos nuestro tratamiento de los indicadores. Y cuando, bueno, siempre cabe, partir de algo coyuntural muy importante que acaba de suceder desde la última vez que habíamos hablado de los indicadores. Y en este caso, pues, ese punto viene a ser la consulta popular, el referéndum que perdió el presidente. Por eso lo titulamos Luego del revés, ¿qué? Entonces, vamos a comenzar. Si bien vamos a tratar los indicadores, el primer punto es qué efecto puede tener la consulta popular y el no en la coyuntura, ya no en los indicadores que vamos a pasar a revisión, porque eso, todo indicador es del pasado, aunque sea de ayer, pero es del pasado, sino como vemos que eso puede influir en el futuro de corto plazo y hasta mediano plazo, ¿ya? Entonces, comenzamos con eso y decimos que el contundente rechazo, 60-40%, a las preguntas de DNA en la consulta popular y referéndum del 16, tomó por sorpresa a los encuestadores, a los comentaristas, muchos observadores, esencialmente a los que vivimos, sea en Cumbayá, sea en La Puntilla, sea en La Aurora, o sea en Tuguragua, que son donde ganó el sí. O sea, realmente la gente con que hablamos y sobre estas cosas, porque no vamos en la calle y le preguntamos a la gente, y por último, si les preguntamos, a lo mejor no nos dicen la verdad, pero las personas con quien hablamos en las reuniones sociales, en nuestro trabajo, a nuestros iguales en el trabajo, porque tampoco nuestros subordinados, etcétera, nuestra familia, realmente el voto por el sí era abrumador, ¿ya? Pero como digo, en esos sectores, en Cumbayá y La Puntilla y Tungurahua como provincia, ganó el sí, en el resto ganó el no, o sea, hay cantones en el que el sí gana en un sector y el sector de al lado gana el no de manera contundente. Y entre los sorprendidos estuvo el mercado financiero internacional, y de hecho subió el riesgo país de manera inmediata. Y el primer informe en la prensa nacional, ocultando opiniones nacionales y extranjeras, a la que tuvimos acceso, el tratamiento en la prensa más completo, fue uno que hizo La Hora, el noviembre 21, y decía La Hora que la percepción es que el gobierno ha perdido capital político que dificulta las reformas estructurales y el ajuste fiscal, y que las calificadoras de riesgos podrían bajar la calificación del Ecuador. Ya de suyo está en rangos críticos. Todo lo que decía La Hora, como que había ocultado a muchos analistas y es posible a personas del exterior, a observadores del exterior, que todos los medios tienen alguien que maneja algún fondo de inversión o algún banco internacional al que contactan. Entonces, eso significaba un efecto negativo en las perspectivas que tiene el Ecuador de que el año 26, 27 y 28, comenzando el 26 y agudizándose el 27 y de ahí en adelante, tiene vencimientos de la deuda externa del mercado internacional, o sea que es un golpe duro. Ahora, JP Morgan, que es la que hace el índice de riesgo país, o sea, no lo fabrica, ¿no?, sino que lo calcula, no coincidía con esto. En su informe de noviembre 17, anterior a la publicación de La Hora, o sea, inmediatamente después, dice: a pesar del revés político, seguimos siendo constructivos en el frente macroeconómico, con un crecimiento del PIB que supera las expectativas, un superávit considerable en cuanto
en cuenta corriente impulsado por mejoras en el balance no petrolero y los esfuerzos continuos de consolidación fiscal bajo el paraguas del programa del Fondo Monetario. O sea, lo que dice JP Morgan es, bueno, también Novoa ha subido el IVA, ha subido el diésel, terminó de eliminar el subsidio en la gasolina, está tratando de controlar el gasto corriente permanente, ¿no? Que sin duda ha estado incrementando los bonos, ¿no? Y los subsidios. Y acuérdense que JP Morgan habla del acuerdo con el fondo, y el acuerdo con el fondo es la situación del sector público no financiero, no la situación del presupuesto. Y la diferencia aquí, por una parte, es que lo que se pone en la carta de intención, en lo que revisa el Fondo Monetario, es lo que realmente se va a gastar y recibir, o sea, perspectivas reales. Lo que se pone en el presupuesto son cumpliendo normas legales, hay que exagerar los ingresos, entonces hay que exagerar los ingresos. Y por último, que al ver el sector público no financiero, se considera que el seguro social es otro bolsillo del gobierno, o sea que es que el presupuesto le debe al IES y eso de visión de afuera no cuenta, porque lo que cuenta es la relación con el exterior. Bueno, eso que les estoy repitiendo, ustedes ya escucharon, si leyeron el análisis o escucharon la presentación que hicimos del sector público no financiero. Ahora, nuestro criterio es el mismo que tiene JP Morgan, ¿ya? Y entonces aquí vamos a explicar nuestra visión. La Asamblea Constituyente, si bien hubiera permitido crear un marco más adecuado para la seguridad y la economía, tenía los siguientes inconvenientes. Entonces, ¿qué inconvenientes tenía? Primero, las elecciones para asambleístas constituyentes hubieran dado vigencia al correísmo. O sea, el correísmo está ahora de capa caída, se están peleando entre ellos, Correa y Luisa peleando con la prefecta de Guayas, los alcaldes y prefectos de Pichincha, Guayas, Manabí, Quito, Guayaquil están queriendo que ya salir de esto de que Correa dice cosas como que la tinta invisible y sienten que su capital político se está hundiendo. Ellos quieren tener un seguro político y están atados a alguien que está cegado por su deseo de venganza y de regresar al gobierno y no les da espacio a ellos. Y de pronto, si va a haber elecciones, el correísmo, que sigue siendo la primera fuerza política del país, porque ganó en las elecciones legislativas, lo que sucede es que fue con pequeño margen, pero hubiera podido ganar estas elecciones a la Asamblea. Lo que es más, si uno se fija con la reducción, con el número pequeño de asambleístas que habría, asambleístas constituyentes que habría, y si uno hace el cálculo de cómo hubieran sido las elecciones para la Asamblea Nacional si se hubiera elegido solamente los asambleístas como se propone si se proponía para la Asamblea Constituyente, probablemente el correísmo sacaba más ventaja. Ahora, el gobierno controla la Asamblea porque consiguió el apoyo de los terceros, ¿no? El grueso de los terceros, y les ganó algunos integrantes a la Revolución Ciudadana, pero había el peligro de que el correísmo gane y tenga la primera mayoría en la Asamblea Constituyente. Pero aún si ADN hubiera tenido el mayor bloque, la necesidad de una mayoría especial para aprobar la Constitución hubiera requerido transar con RC5, ¿ya? O sea, en ese sentido, era una situación muy, muy complicada. Hubiéramos tenido que quién sabe qué tipo de constitución iba a salir. Este tipo de crítica la hizo desde muy temprano Alberto Dajic, y acabo de leer que en la prensa que hoy, antes de esta reunión, que va como un callo y dice lo mismo. Y es algo como lógico, esa opinión que aparentemente era minoritaria, pero esa opinión. Y DNA, el partido de gobierno, Daniel Noboa y su partido hubiera tenido que mantener una política populista hasta el referéndum sobre la Constitución, pues, ¿qué les servía incluso ganar o controlar la Asamblea Constituyente, sacar la Constitución que ellos querían y después qué pasa si el pueblo lo rechazaba? Eso pasó con la Constitución que armó Boric
en Chile, ¿no? Entonces, significa que todo el año 2026 íbamos a estar con una política populista, no tomar nada que pueda restarle votos y más bien ver cuántos más bonos podemos dar al público, ¿no? En cambio, con el rechazo a la constituyente, el gobierno no enfrenta otra elección que le sea crítica hasta febrero del 2029. Muchos analistas van a estar en desacuerdo con nosotros y dicen, no, pero viene la importante elección para gobiernos locales. Sí, pero los gobiernos locales importantes, todos los controla la Revolución Ciudadana. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que continúen como están las cosas. Y hoy en día, en que los gobiernos locales reciben bastante dinero del Ejecutivo, el gobierno tiene las posibilidades de atrasar los pagos a quien no le da la gana. Entonces, los gobiernos locales tienen que no ponerse en una oposición manifiesta como el Ejecutivo. De hecho, el alcalde de Quito no lo ha hecho, la prefecta de Pichincha no lo ha hecho, la prefecta del Guayas más bien se ha acercado. El alcalde de Guayaquil ha estado en conflicto con el presidente, pues porque el presidente y la fiscalía lo ha estado persiguiendo en parte por el negocio de los combustibles, acusándolo de contrabando de combustibles. Pero incluso en Manabí, el prefecto no se le escucha una posición de atacar al gobierno local. Y esos son en Cuenca tampoco, que también controlan Cuenca. Entonces, en ese sentido, y Azuay, entonces en ese sentido no es una elección en que el resultado pueda significar un deterioro, no, para nada. ¿Ya? Y entonces no tiene que preocuparse, creo yo, de perder el control de la legislatura, ¿ya? Entonces, él podría decir, bueno, ahora me toca lo que me toca, y esto es lo que debería hacer, es lo que nosotros anhelamos que haga. No sabemos si lo va a hacer, pero lo lógico es que diga, bueno, ahorita lo que tengo que hacer es asegurar que para cuando vengan las elecciones para presidente en febrero del 2029, estamos hablando 3 años, 3 años y centavos, digamos, 3 años, que la situación económica sea mejor y que la gente esté satisfecha. Entonces, sea una visión de políticas con mayor plazo. Boris nos dice, en tu opinión, ¿qué motivó entonces al presidente y a su equipo político a haberse lanzado en esta iniciativa fallida? Bueno, siempre hubo gente importante dentro del novoísmo que querían esta. Entre esos, pues, de la Gasca, que fue el ministro de Gobierno, porque él insistía en que había que cambiar todo, había que trabajar con una constitución que permita todas las iniciativas que quería el presidente, ellos pensando en la parte de seguridad. Nosotros, de acuerdo que era importante el cambio constitucional, pero estábamos entre los que considerábamos que no era lo adecuado porque se iba a perder el periodo constitucional. Se iba a perder, porque si recién en el 2007 vamos a abrir licitaciones ya sin que el gobierno, que la empresa petrolera estatal sea el socio estratégico con primera opción, etcétera, no vamos a ver resultados para principios de 2029. Entonces, lo motivó es que la Corte Constitucional le bateaba todos los proyectos de ley que mandaba. Todo. Decía, no, esto es inconstitucional, esto es inconstitucional, esto es inconstitucional. Entonces, ahora ha optado por lo que debió haber hecho antes. Y es que ha sacado al secretario jurídico, que es el que hacía los proyectos de ley que se los objetaban, y hacía las preguntas para consultas populares que también se las objetaban, y lo ha tomado Enrique Herrería. Y Enrique Herrería es el primer funcionario que yo veo que todos los medios lo aplauden, porque Enrique Herrería ha sido miembro de la Corte Constitucional, muy activo y que constantemente ha estado en contra en su opinión, disidente, cuando la mayoría ha salido con posiciones ultristas en la parte ambiental o en la parte de seguridad. Él sí piensa que en estos momentos, yo he leído sus
sus objeciones. Se piensa que en este equilibrio entre los derechos de la sociedad y los derechos del ciudadano, que normalmente los liberales pensamos que el derecho de los ciudadanos es lo que debe primar, pero en un momento en que la inseguridad es tan grave, entonces pues hay que darle posibilidad a la fuerza pública y de qué sé yo, incautar bienes de narcotraficantes, buscar a narcotraficantes o delincuentes de una manera mucho más agresiva. Cuestiones que si se equivocan las autoridades, los ciudadanos vamos a estar un tanto desprotegidos, se va a ser más difícil que nos confisquen los activos hasta que probemos lo contrario. Pero en estos momentos es necesario esos cambios. Y él también ha sido muy crítico en decisiones de la Corte Constitucional, como que el hombre no es más que otro primate y por lo tanto pues, los derechos de un mono son iguales a los de un ser humano y ese tipo de cosas. Entonces, de pronto hay alguien que ha sido contrario a la mayoría de la Corte Constitucional, pero que los conoce, sabe cómo piensan, saben cómo argumentan. Él ha estado allí y ahora él está en Carondelet manejando los proyectos de ley que van a ir a la Asamblea. Y si va a haber alguna consulta popular, él redactará las preguntas de tal manera que la Corte Constitucional no tenga cómo objetar, salvo de cambio de principios, pero que no lo puede hacer por forma, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es lo que está haciendo. Entonces, ¿qué es el resultado? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que dice la opinión que recogió el diario La Hora y que ha sido el principal evaluación de la situación que hizo los analistas locales, o lo que nosotros decimos, la razón la tiene JP Morgan. Nuestro criterio independiente coincide con el JP Morgan, que es mejor para este gobierno, para este momento, no a lo de la reforma constitucional, sino no al referéndum, no a la Asamblea Constituyente, sino ir directamente a manejarse lo que se pueda ahora, reformas constitucionales puntuales que se puedan hacer sin Asamblea Constituyente y luego cambios legales que se van a poder hacer y cambios en regulaciones, en reglamentos, etc. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo primero que pasó es que el día que salió este análisis, o mejor dicho, el día que cerramos este análisis y lo mandamos a la imprenta, el análisis, lo que ustedes están viendo aquí, ¿no? El impreso, Fitch, una de las 3 calificadoras de riesgo, mejoró el riesgo país del Ecuador. No el riesgo país, sino la calificación de riesgo de CC+, que es lo más bajo que ellos califican, a BBB, de CCC+, a BBB menos. Sigue siendo una baja calificación, pero dice, ha mejorado la posición del Ecuador. O sea, puede haber sido coincidencia, puede haber sido porque fue muy repentino, ¿no? Que lo uno siguió al otro con muy poco plazo, pero de hecho Fitch tan pronto salió de la consulta popular, el no, ellos han mejorado la calificación de riesgo del Ecuador. Y luego vamos rápidamente a la primera página. Aquí vemos la pequeña alza que hubo en el riesgo país ecuatoriano tan pronto se dio el referéndum y el no en el referéndum, y vemos que comienza a bajar el riesgo país y ayer cerró en 595, o sea, una caída drástica, 100 puntos. O sea que el no le valió 100 puntos. El no y la calificación de Fitch le valió 100 puntos al gobierno y ahora tiene un riesgo país inferior al de Argentina nuevamente. O sea, ahora el Ecuador ya no está tan lejos de poder emitir bonos. Y con un poquito de presión de Trump, un poquito sobre el Fondo Monetario y sobre Wall Street, alguna declaratoria, alguna cuestión, el Ecuador va a poder emitir bonos para reemplazar a los que se vencen, porque ese es el objetivo, no aumentar la deuda, sino que los bonos que se están venciendo ahora, cambiarlos por bonos
que se venzan más adelante. Entonces, eso sería una estupenda noticia por el lado fiscal, porque se está comenzando a vencer la deuda que se reestructuró en el 2020. Entonces, ahí vemos que en efecto el resultado del no referéndum fue positivo. O sea que, como dijo Paco Moncayo, debería dar gracias que el presidente que el pueblo le dijo no. Fue equivocada haber planteado la consulta popular por las presiones que ya indiqué y bueno, ahora puede dejar atrás esto, ya se olvidará el público en general, la pérdida de la consulta, podrá decirlo, me parece muy bien, el pueblo no le gustó eso que se propuso, él ya dijo, eso fueron ofertas de campaña, no es algo que él tampoco se desgastó haciendo campaña muy fuerte por el sí. Entonces, en cambio, los sectores que estaban por el no, los sectores sociales que estaban por el no, hicieron mucha campaña por el no. No así el correísmo, porque el correísmo dijo no, pero ellos querían el sí, porque eso los reanimaba a ellos con una nueva elección y una posibilidad de controlar la Asamblea Constituyente. Entonces, en ese sentido, también el correísmo fue un derrotado. Fueron, el pueblo se portó más bien como conservador, diciendo lo que el presidente va a cambiar las cosas y nos puede estar causando problemas a nosotros, nos puede estar quitando derechos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Y dijo no. Pero bueno, cerremos ese capítulo y entremos a ver cómo cierra, no cómo cierra, porque todavía no tenemos datos ni de noviembre ni de diciembre, unos pocos de octubre y muchos de septiembre. Entonces, cómo cerró el tercer trimestre, cómo empezó el cuarto trimestre. Los datos más recientes sugieren que la economía cierra el año con buen crecimiento. La banca privada, pues banca privada publica sus balances al cierre del mes, o sea que son los datos más frescos que tenemos. ¿Ya? A ver, Gustavo Acero tiene una pregunta. Una vez superado el calendario electoral, ¿qué necesita el país para mejorar más el riesgo país y pueda volver a sus mercados? La situación fiscal está bajo control. Sería bueno, o sea, yo creo que el gobierno va a tener que tomar algunas medidas fiscales adicionales, pero no afectando directamente a la población, sino afectando sobre todo al sector empresarial. Lamentablemente, entre las cosas que va a hacer, y esto ya estaba anunciado, va a tener que revisar los contratos de inversión. Probablemente pues, no podrá hacerlo hacia atrás, no le puede quitar a una empresa derechos, pero va a tener que hacer unos contratos de inversión mucho más cuidadosos a qué tipo de inversión le va a dar ventajas tributarias. Actualmente, en principio, por el lado de propuestas del presidente, estoy hablando de Novoa y lo mismo hizo Lazo, por el lado de los presupuestos, es decir, todo el mundo venga que le vamos a dar ventajas tributarias en un contrato de inversión, pero luego a nivel del Ministerio de Economía, y eso lo hacía pues mucho, Juan Carlos Vega fue incluso abierto en decirlo, yo no puedo aprobar eso porque eso es un gasto tributario y tiene un mal efecto en el presupuesto. Entonces, es de esperar que se pongan de acuerdo ambos lados y se diga, bueno, solamente a las empresas que cumplan con determinados objetivos, como por ejemplo, que traigan una tecnología nueva, ¿ya? Una tecnología innovadora, no solamente que la nueva máquina que traigan sea pues más moderna que la que trajo hace 5 años, sino que sea algo innovador, que traiga nuevas tecnologías, nuevos conocimientos al país, esas van a tener ventajas tributarias. Las otras no. Si alguien quiere poner una competencia a McDonald's y a Burger King, no le vamos a dar un contrato de inversión. Si alguien quiere poner una competencia a Supermaxi y a mi comisariato, no le vamos a dar un contrato de inversión. Ese es el tipo de cosas que
que yo pienso que se va a dar, y posiblemente algo que reemplace a los gravámenes temporales, contribuciones contemporáneas que puso cuando subió en el poder en el año 2023, que puso en 2024, que han expirado, a los que los reemplaza. Le serviría a lo mejor algún nuevo cálculo para que a las finales al menos ciertos contribuyentes paguen más, contribuyentes corporativos. También puede ser a las personas de mayor nivel económico, pero eso a nivel de ingresos no pesa tanto. Quizás algo vaya por ese camino. Félix Cesares nos dice, ¿algún evento que sirva con shock previsto para 2016 por parte del Estado hacia la demanda agregada, ingresos y capitales de inversión o nueva deuda? Producción, transformación de toda forma de energía. Pregunta a Boris, ¿no crees que el mayor impacto está en transformar y a veces eliminar la participación está en la producción, transformación de toda forma de energía? Bueno, lo central tiene que estar en el sector energético. En primer lugar es porque donde va a venir raudales de inversión de ser necesario. Y ahí yo pienso que el gobierno ha estado muy lento, en dos frentes. Por ejemplo, en el sector eléctrico, el gobierno debería ya decir que permite que un generador que genere cualquier tipo o sea, cualquier de energía, o sea, incluyendo la energía térmica, que ahora la ven mal, la energía en base al petróleo, pero debería permitirse, que firme contratos directos con el sector industrial, porque ya hay la norma que ya ha indicado la ministra de Energía, que en el momento que haya problemas de un estiaje, de falta de capacidad de abastecer a todos los usuarios, van a cortarle al sector industrial. Y eso significa que si una empresa industrial ha invertido en una planta fotovoltaica, que es lo que prefiere el gobierno, y esa fotovoltaica, pues esa planta no puede estar al pie en el parque industrial donde se encuentra porque ocupa mucho espacio, está más lejos, y de pronto le cortan la transmisión y tampoco tiene acceso a esa energía eléctrica. Entonces, que venga una empresa y se sitúe en donde hay concentración de industrias y decir, yo firmo contrato con todas estas industrias y yo pongo mi propia red de distribución, porque son distancias cortas. Una puede estar en Quito, una puede estar en el sector de la Vía Daule en Guayaquil o en el sector de Durán, y decir, y yo voy a generar y les vendo a ellos, y el Estado lo que no tiene nada que ver, excepto pues controlar cómo se controla, pero ni nos le compramos ni le vendemos. O mejor dicho, le podemos vender si quiere. Entonces, eso se necesita y habría mucha inversión, porque no está de por medio que el Estado pague. El problema es que el Estado no tiene plata y no paga. En el sector petrolero acaban de salir, y lo primero que acaban de salir es Intracampos. Está muy bien que se haga con Intracampos, pero como el nombre lo indica, son acumulaciones de petróleo tan pequeños que ni siquiera los llaman campos, porque está un campo grande aquí, otro campo acá, y queda algo por ahí incorporar. Está muy bien que se haga, pero a no ser que se hagan, contraten 10, 20, 30 de esos intracampos, no va a pesar mayormente en la producción nacional. Entonces tienen que salir con algo más importante, entre esas el Golfo de Guayaquil. Y en Golfo de Guayaquil han salido con algo que traba un poco, a mi criterio, traba un poco las cosas, porque han contratado con una empresa china. Y claro, bajo la legislación actual, si uno contrata con una empresa privada es un problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, lo que yo acabo de decir, Boris lo ratifica. Boris es uno de los mayores expertos petroleros que tiene el país. Boris dice, intracampos, curitas para el cáncer, en efecto, es algo que no pesa. Entonces, en Golfo de Guayaquil han tenido que contratar con una empresa china para que haga más pozos en Amistad para poder mandar más gas hacia el campo por el ducto para abastecer la central de gas térmica Machala. Pero, y la verdad es que, digamos, bueno, sí se necesita eso en el corto plazo,
Pero lo importante hubiera sido que todo el campo amistad y todo un bloque muy grande sea licitado para que se entre a invertir, a buscar más gas y más petróleo, más hidrocarburos, porque el Perú ya lo está haciendo en Tumbes, en lo que, en lo que ellos llaman el Golfo de Guayaquil, su parte del Golfo de Guayaquil. Pero para ellos el Golfo de Guayaquil es hasta Cabo Blanco. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nosotros seguimos pensando en algo muy de corto plazo y cómo podemos visitar todo ese bloque si ya tenemos una empresa china allí perforando un par de pozos más para aumentar en algo la producción de gas. Entonces, ahí está, ahí es donde no veo muy clara la cosa. Y luego estamos cambiando nuevamente gerente en Petroecuador. No pongo el listado de cuántos gerentes hemos tenido desde que subió Guillermo Lazo hasta ahora en el gobierno de Novoa, porque creo que no entraría en el análisis semanal. Es muy largo. Pero en todo caso, por ahí es donde tenemos que ir. Y el otro punto es el sector minero y el problema con lo de Loma Larga, ¿no? Entonces, yo sí pienso que el gobierno debería poder ponerse de acuerdo con las autoridades de la SUAI para ver si realmente qué estudios dicen la verdad. Los estudios que ellos tienen dicen la verdad, porque ya sabemos cómo los ecologistas eh, hacen las cosas, ¿no? Que como dijeron que lo de ITT no era importante y que no había que ir adelante con el proyecto ITT, la gente compró esa visión y la producción petrolera está cayendo. Y era ese campo, de lo contrario, estaría produciendo ahora tipo 100.000 barriles diarios y ahora está en 30. Esos 70.000 barriles diarios hubiera sido algo muy importante para mejorar la situación fiscal y la balanza de pago y la balanza comercial. Pero en todo caso, en ese sentido, y esa mejora por el lado del sector público iba a crear más optimismo y las empresas privadas, nacionales y extranjeras, hubieran visto mayor factibilidad de ampliar sus industrias o montar nuevas actividades económicas por las buenas perspectivas que presentaba el Ecuador. Pero eso vendría a ser lo que falta, contestando esas preguntas. La banca privada reporta para octubre un incremento mensual de 1,4% de los depósitos y 2,2% de las operaciones. Entonces, ahí ya vemos que estamos en el ciclo. Los aumentos de depósitos y operaciones nunca van mano a mano. Cuando la banca siente que está sobreextendida para los créditos y aumenta la tasa pasiva y comienza a hacer más publicidad para captar más fondos. Cuando la banca piensa que tiene exceso de liquidez, baja la tasa pasiva o no hace tanta publicidad para captar fondos e incrementa el crédito. Entonces estamos en la etapa de incremento de crédito. En estos momentos hay crédito disponible en la banca, ya lo estamos viendo, las operaciones crecen 2,2% y los depósitos solo 1,4%. No es que están creciendo poco los depósitos, 1,4% los depósitos es más o menos 10 veces más de lo que es la inflación. Entonces, no está mal, ¿verdad? Pero el crédito está aumentando fuertemente. Y la tasa de interés para crédito corporativo bajó a 7,64% en octubre. Este es el crédito para las empresas top. ¿Ya? Y aunque subió algo la de crédito empresarial, o sea, el segundo nivel de clientes, ha bajado algo. Y hay una cierta desaceleración en la liquidez total. Todo eso, y como para todas las cosas que decimos aquí, podemos referencia donde hay un cuadro. Entonces ustedes quieren ver cómo se está comportando la banca, cómo se está comportando cada banco, cómo está comportando su banco, ahí está un cuadro, ¿no? Con los balances completos de la banca privada a nivel de octubre, comparado con octubre anterior, etcétera, etcétera, etcétera. En el tercer trimestre, las ventas internas crecen 10,6% interanual, una fuerte aceleración, aunque claro, hay que considerar los problemas de suministro de energía eléctrica a un año atrás. Ahora, fíjense que hablamos del tercer trimestre y los datos de ventas son mensuales. Esto es lo que estamos haciendo desde hace un par de meses y lo repito porque ustedes no tienen por qué acordarse de todos los detalles. Las ventas internas, sobre todo por sector, pueden ser muy volátiles. Un mes puede crecer tremendamente un sector y al mes siguiente caer fuertemente un sector. Y
Y entonces, comparar, por ejemplo, septiembre con septiembre anterior, como hizo el presidente, con mucho énfasis, puede engañar un poco, porque septiembre del año pasado pues, fue un mes de apagones. Entonces, cuando hay apagones, por una parte, las empresas no pueden producir igual, tienen que cerrar el horno, cuánto tiempo les toma comenzar a ponerlo en función. Y luego, con apagones y falta de suficiente luz en las noches, la gente no salía a comer, no salía a espectáculos, no salía a divertirse. Entonces, afecta muy fuertemente los resultados si comparamos septiembre con septiembre. Entonces, lo que estamos haciendo es comparamos el promedio de 3 meses. En este caso, da el tercer trimestre, pero de aquí el próximo mes no será el trimestre tercero, sino se da agosto, septiembre y octubre. Viendo el trimestre, las ventas internas crecen 10,6% interanual. Esas son las ventas que incluyen las que tienen cero IVA, porque estos son datos del SRI, pero excluyen las exportaciones, porque nosotros ya tratamos datos de exportaciones, que es lo que puede interesar al sector externo, pero hablamos de ventas internas para las empresas que más están interesadas en el sector interno. Entonces, por eso hablamos de ventas internas. Crecimiento 10,6% interanual, una aceleración, ¿no? En ese tercer trimestre. Y luego se da un fuerte incremento, como vemos, da un fuerte incremento en arte y entretenimiento y alojamiento y alimentación. Como les decía, los sectores más deprimidos que había anteriormente. Arte y entretenimiento crece 28,5%, alojamiento y alimentación 17,8%, pero también la construcción con 18,6%. Y eso pues es un cuadro que en la página 5. Y la construcción, como vamos a ver, ha habido un incremento importante en las importaciones de insumos para el sector de la construcción. O sea, ya estamos viendo la construcción de manera importante. Una reactivación por el lado de la construcción que lleva años de estar deprimido. ¿Ya? Cae algo el sector financiero, lo cual es sorprendente. Ahora, el sector financiero no solamente los bancos privados, que es lo que le estamos dando, es la banca pública y el sector de las cooperativas. Pero esos sectores no nos dan las cifras con tanta oportunidad. Y dar las cifras de la banca privada también, pues es realmente lo que más pesa para nuestros suscriptores, que son clientes de la banca privada más que de la banca pública o de las cooperativas. Y entonces, por eso preferimos sacar los bancos privados, que no nos cuesta ningún trabajo conseguir los balances de manera inmediata. ¿Ya? Pero nos sorprende que hay una pequeña caída en el sector financiero y seguros, y bueno, el mal desempeño de minas y canteras, que ya lo hemos comentado y lo vamos a ver con más detalle. El pago anticipado del 13º sueldo antes de las elecciones del domingo 16 dinamizó las ventas de noviembre. Eso suponemos, pues no tenemos los datos, pero a costa de las ventas de diciembre. Bueno, no tenemos los datos, pero sí tenemos nuestros contactos en el sector de ventas de consumo, que nos han dicho que la gente está comprando y está comprando pagando en efectivo. Los almacenes muchas veces prefieren vender a plazo porque terminan siendo un negocio financiero, pero la gente ha estado comprando en noviembre en efectivo. De nuestras fuentes, ¿no? Que no es pues una gran muestra hablar con 2 o 3 personas que están en el sector del retail. ¿Ya? El buen momento comercial lo corroboran las importaciones no petroleras, que crecen 15,6% en septiembre y 34% interanual. Entonces ven ustedes que sí podemos hablar que hay una reactivación en el tercer trimestre, un crecimiento del 34% de las importaciones referente al mismo trimestre del año anterior. No vamos a entrar en el detalle porque ese es el próximo análisis, pero es fuerte. Como decía, materiales de construcción crecen 83% interanual. O sea, si todo apunta al momento que estamos hablando de importaciones, ahí sí estamos hablando del futuro, porque estamos hablando de importaciones en el pasado inmediato para lo que estiman las empresas
que compra los insumos que va a hacer su mercado en el futuro inmediato. O sea que se han comprado en el tercer trimestre porque piensan vender en el cuarto trimestre. Entonces, sí parece que el año va a cerrar bien. Parecería que a pesar del efecto de la CONAIE, que fue muy duro, pero concentrado en el norte del Pichincha y en Imbabura, la economía puede crecer, como dice Novoa, 4%, no solo como dice el Banco Central, 3,8%. Es posible, pero bueno, hablar de esos porcentajes en estos momentos ya hablaremos cuando haya los datos. El crecimiento interanual en septiembre de las importaciones de bienes de capital es 61,5%. Ahí estamos hablando de una visión para un plazo un poco más largo, ¿no? Y bienes de consumo 26%. Y totalidad de insumos 23%. Entonces, muy fuerte tanto en insumos como en consumo y más fuerte todavía en bienes de capital. O sea que estamos hablando que no están mal las cosas para el fin del 2025 y comienzo del 2026. Este crecimiento de ventas e importaciones se refleja en el crecimiento del empleo adecuado, que incluye el informal, en que se gana al menos el equivalente al SBU en 153.000 incremento que hubo en 153.000 interanual en el tercer trimestre. Ya el INEC saca datos mensuales y datos trimestrales. El dato trimestral es más creíble porque la muestra es más grande. Entonces, aquí estamos dando el dato trimestral. Pero nosotros cuando no toca tener dato trimestral, o sea, cuando el último mes es octubre o es agosto, nosotros armamos el trimestre. En esta ocasión, inicialmente armamos el trimestre hasta que salió el trimestral y había ligeros cambios. Nada de fondos, pero había ligeros cambios. Y a última hora cambiamos a tener los datos trimestrales en lugar de nuestra acumulación de 3 meses. Pero un incremento de empleo adecuado en 6,1% interanual. Y ahí repetimos lo que estamos hablando porque ya a principios de año, recuérdense, la ministra de Trabajo nos reclamó que nosotros decíamos que el empleo adecuado había bajado. Y ella decía, ni los datos del IES, ni los contratos que tengo en el Ministerio de Trabajo dicen que está perdiéndose el empleo. Le dijimos, mire, ministra, el empleo adecuado, según el INEC, es empleo que se gana por lo menos el valor, por lo menos el salario básico unificado por 40 horas de trabajo, independientemente si es formal o informal. Entonces, esto lo que significa es que en el sector informal, cuando las cosas están mal, la gente gana menos que el mínimo, y cuando están mejor las cosas, gana más que el mínimo, y eso es lo que afecta el dato de empleo adecuado. No es que las industrias, porque la mayor parte de ustedes van a decir, ni yo ni mi grupo de referencia hemos aumentado el empleo de esa manera. ¿No? Pero sí, probablemente es por el lado de los informales, porque de hecho hubo un crecimiento del otro empleo, que incluye los informales, de 0,2%, que es mínimo considerando el crecimiento de la población en edad de trabajar, ¿no? En todo caso, las cifras de empleo también son buenas. Entonces estamos hablando de buenas cifras de crédito de la banca, buenas cifras de importaciones, estamos hablando de buenas cifras de ventas y estamos buenas cifras de empleo adecuado. Podemos decir que sí, porque las cosas realmente podemos decir que estamos entrando o estamos en medio o 2/3 partes pasadas del cuarto trimestre, pero las cosas apuntan bien para fines de este año y principios del próximo. Y eso es algo importante y lo repito, porque la visión tanto del gobierno central como reflejado en lo que dice el Banco Central, como los organismos multilaterales, es que el Ecuador va a crecer, en el caso del Banco Central, 1,8% el próximo año. En el caso de los multilaterales, un poco más, sobre el 2%, pero es porque ellos todavía mantienen un crecimiento más bajo para el presente año. Entonces ellos ven todavía un rebote para el próximo año. El Banco Central ya no ve un rebote para el próximo año. Pero toda previsión se basa en función de las decisiones que ellos se han tomado o lo que se puede prever en el mercado, como puede ser el precio del petróleo, etcétera, la tasa de interés internacional. Pero la gestión del gobierno, por supuesto, puede cambiar. Eso, uno.
o imprevistos, puede cambiar las perspectivas, ¿no? Y es posible que el crecimiento esté por encima del 1,8 el próximo año, que el año termine siendo mejor de las previsiones oficiales. Las exportaciones privadas caen en septiembre en menos 2% intermensual, pero crecen 10% interanual. ¿Ya? Y esta caída en el intermensual significa que ya el sector exportador no tiene el dinamismo de antes, pero tampoco es que está dando marcha atrás en el crecimiento que tuvo en meses anteriores, ¿ya? Y un punto central es el precio del cacao. El precio del cacao el año pasado tuvo un nivel extraordinariamente alto que realmente era insostenible. Cuando un producto como el cacao, como el petróleo, sube de esa manera, los consumidores hacen algo, ¿no? En este caso, consumieron menos cacao y las empresas que hacen chocolate, sobre todo estoy hablando por el lado de los que hacen realmente no chocolate, sino dulces con chocolate, no sé, porque los chocolates americanos, tipo los de Mars, tienen una cobertura de chocolate, pero tienen mucho azúcar, fruta, qué sé yo, pues esos han estado reduciendo la cantidad de cacao en sus productos y siempre es posible cambiar el licor de cacao con, creo yo, que soya, el sustituto, el licor de soya. En todo caso, ha bajado el consumo de cacao por parte de las compañías que hacen chocolates, o entre comillas chocolates, porque digo, empresas como Hershey no hacen realmente chocolates, sino que hacen dulces, caramelos con revestimiento de chocolate. Pero en todo caso, ha bajado el precio. Sigue siendo un precio bueno, pero el pico del precio fue diciembre del 24. Entonces, ahora sigue siendo un precio bueno, pero no extraordinario. Bueno, el próximo número tratamos en más detalle lo del comercio exterior, por eso no vamos a entrar en las últimas novedades de Trump y sus aranceles, etc. La producción petrolera se recupera del colapso de julio y se mantiene alrededor de 470.000 barriles por día, ¿no? Las exportaciones de crudo cayeron de 82.000 barriles en septiembre a 324.000 barriles por día. O sea, sigue la tendencia a la caída de las... el petróleo sigue bajando en importancia. De hecho, si hablamos de las exportaciones netas de hidrocarburos, o sea que si nosotros tuviésemos las refinerías bien puestas y pudiéramos suministrar todos nuestros combustibles y exportásemos lo que no consumimos internamente, las exportaciones de petróleo estarían como en cuarto o quinto lugar. Están en segundo lugar porque importamos gran cantidad de combustible. Pero si no importáramos combustible, sino que refrigeráramos nuestro petróleo, lo que tendríamos que exportar, ya no somos un país petrolero a estas alturas. Somos un país con gran potencial petrolero y somos un país con petróleo. Pero ya no somos un país en que el petróleo significa un punto muy importante en nuestras exportaciones y nuestra situación financiera. Claro, es una gran cosa que no tengamos que el petróleo, tener un superávit en el petróleo y no un déficit, no ser netos importadores, pero a este paso, si no se ponen las pilas autoridades, en corto plazo vamos a ir en esa dirección. Mario Hansen Hall nos dice, ¿contempla la tasa de crecimiento del PIB central el impacto positivo con la renovación de las concesiones telefónicas que se mencionó la semana pasada? No, no puede, Mario, porque no se habían renovado. Las previsiones de Central no están recientes y Central no nos da muchas previsiones, nos da 2 veces al año. Y la previsión normalmente refleja la situación que había más de un mes antes. Entonces, no lo incluye y en efecto ese contrato con las empresas telefónicas, si además el gobierno les da digamos, la banda para poder, el ancho de la banda para poder poner G5, poner 5G, va a haber la inversión. Pero como nuestro país es tan burocrático, ¿por qué no se las dieron de una vez? No entiendo. Hay que ver, no sé, pues si tienen que hacer hasta consultas a las comunidades
o estudio de impacto ambiental para dar el 5G, no sé de qué dependa. Pero en todo caso, si las empresas les quitan las últimas trabas, y a propósito de las trabas, hoy día hay un artículo en el Expreso de, de entrevista a la delegada de la Unión Europea. Y la delegada de la Unión Europea en el Ecuador está hablando sobre un nuevo acuerdo para agilitar la inversión de Europa en el Ecuador. ¿Y qué es lo que dice? Como 10 veces habla de seguridad jurídica y como 8 veces habla de simplificación de los trámites. O sea, una especie de una ventana única. Dice, aquí le aprobamos todo. No es que usted tiene que conseguir aprobación de cada ministerio y si uno para, como si no tuviera nada, que es lo que sucede ahora. Pero en fin, por supuesto, varios pueden estar al tanto, no necesariamente todos. El análisis anterior tratamos en detalle la parte telefónica. ¿Verdad? Entonces, como deduciendo que el valor en septiembre de las exportaciones netas de hidrocarburos fueron 141 millones. ¿Ya? El precio del petróleo está a la baja y las perspectivas del precio del petróleo no son buenas. El apuro de Trump, la presión de Trump para que Ucrania acepte las condiciones de Rusia, es increíble que tenga esa posición que tiene la Armada de Europa, y es que le cede el territorio que quieren los rusos y encima acepten bajar su nivel de defensa, o sea, básicamente convertirse en un Estado, como fue Finlandia en relación con la Unión Soviética después de la guerra que tuvieron. Acuérdense que la Unión Soviética trató de tomarse Finlandia, y Finlandia perdió territorio cerca de San Petersburgo, pero los rusos no fueron tan adeptos a pelear con los soldados en esquíes, porque si había que pelear en ese clima, en esquíes, los finlandeses fueron mejores, y los rusos tuvieron que aceptarse con llevarse un pedazo de terreno y neutralizar a Finlandia. Eso pues ya pasó, la caída de la Unión Soviética, pero eso es lo que esencialmente está presionando Rusia, aparte que ellos quieren más territorio, porque la parte del este de Ucrania era donde estaba la mayor concentración de la industria soviética, ¿no? En todo caso, el mercado está pensando que se puede llegar a haber una paz en Ucrania, con lo cual se eliminarían las sanciones a Rusia, su petróleo saldría del mercado occidental y caería más el precio. Entonces, el precio está con tendencia a la baja, aunque los dos países que están controlando el mercado ahora, que son Rusia y, y Arabia Saudita, cada uno con sus aliados regionales, no van a permitir que el precio colapse. Lo que ellos quieren es que no haya fracking en Estados Unidos, eso es esencialmente, y mantener un precio en que no torne atractiva la inversión en el fracking. O sea, no es que va a colapsar el precio tampoco, porque en ese momento ellos pueden parar su política actual, que es de incrementar la producción. Las bajas exportaciones petroleras y el dinamismo de las importaciones se combinaron en causar la reducción del superávit comercial. O sea, tenemos menos superávit comercial, pero desde el punto de vista dinamismo de la economía no es malo, porque el país para crecer necesita importación. Por tanto, bienes de capital para crecer más después, insumos para producir más ahora, bienes de consumo para satisfacer a nuestros consumidores, que la gente, pues, vivimos una economía de mercado, una economía capitalista, donde a la gente le interesa tener, comer mejor, tener mejor automóvil, tener mejores electrodomésticos, mejores televisores, etcétera, mejor ropa, y entonces también bienes de consumo. Entonces, en ese sentido, no es malo. Es malo cuando hay un déficit comercial, porque también tenemos que tener buenas exportaciones, pero que haya bajado el superávit comercial no es algo negativo. En octubre hubo un desembolso neto de la deuda externa pública por $200 millones, lo cual ya estamos viendo que los organismos multilaterales, sobre todo el fondo, comienzan a desembolsar en base, pues, en base a que el Fondo Monetario le dio a más
al Ecuador en el cumplimiento de su acuerdo y el Ecuador necesita esa plata porque normalmente entre noviembre y diciembre el gobierno tiene un déficit de tipo 3.000 millones de dólares. Entonces, entonces, en ese sentido, necesita desembolsos de las deudas públicas para poder hacer los pagos de fines del año, que incluyen 2 salarios en la administración pública y que incluye que las administraciones públicas tratan de vender, tratan de comprar todo lo que pueden, porque si no, el año siguiente le dicen, usted no gastó lo que estaba presupuestado, le bajo el presupuesto. Entonces, hay una orilla de gasto en la administración pública siempre en el último trimestre. Entonces, en ese sentido, desembolso de la deuda externa es algo positivo, porque en lo que va del año, y después ven el recuadro en la página 12, lo que ven en el recuadro es que el Ecuador este año, hasta ahora, ha servido la deuda externa, ha pagado capital, ha amortizado deuda externa más de lo que recibió en desembolsos. Las reservas monetarias se mantienen altas en relación con las normas de años recientes y los dólares en la reserva cubren los depósitos del público que tienen los bancos que captan depósitos, mantienen como reserva en el Banco Central. O sea, la primera prueba de liquidez la pasamos, no pasamos las demás y eso no se va a poder pasar hasta que el Banco Central no devuelva al Banco Central, el gobierno central no le devuelva al Banco Central la plata que sacó Rafael Correa vía la emisión de dólares truchos, los ecuadólares. Por el lado fiscal, la recaudación del IVA crece 13,3% en octubre, pues, pero el crecimiento de las recaudaciones se acelera en el tercer trimestre. O sea que el crecimiento de las recaudaciones del IVA no es tan reciente, a pesar del crecimiento de las ventas, ¿no? No hay una relación 1 a 1 entre los dos factores. A la fecha más reciente, los depósitos del Tesoro están bajos, se redujeron en 45% en relación con 4 semanas atrás. Siempre comparamos en relación con 4 semanas atrás, una reducción del 45%. Claro, está haciendo pagos importantes y se está quedando sin plata el Tesoro. En el año de octubre, los ingresos presupuestarios caen en 110 millones y los egresos se inflan en 1.900 millones y el déficit se ensancha a 3.300 millones. ¿Ya? Y entonces las autoridades presupuestan que el déficit de 2025 será del 4,4% del PIB, el doble de lo que es a octubre. O sea que sigue habiendo vamos a tener a nivel de presupuesto un mínimo de 4,4% del PIB de déficit, si no es más. La inflación en octubre está en 1,24% octubre. Ahora, tan pronto salgan los datos de noviembre y diciembre, ustedes van a ver que sube la inflación. Pero va a subir la inflación porque en noviembre y diciembre del pésimo cuarto trimestre del año pasado hubo no solamente el pésimo último trimestre del año pasado, sino que además el gobierno no cobró la luz eléctrica en algún mes y luego redujo el cobro de luz eléctrica en otros meses. Entonces, pues eso significa que el costo por luz eléctrica bajó y por lo tanto eso incidió en que también hay una inflación negativa en noviembre y diciembre. Digo inflación negativa porque no son factores que hablan de una deflación, una inflación negativa. Entonces, por más baja que sea la inflación en noviembre y diciembre de este año, se va a comparar con una inflación negativa el próximo año y por lo tanto la inflación terminaría tipo 2,75%. No estoy dando un estimado fijo porque no tengo cómo saber, pero al menos será 2,75% de la inflación con que termine el año. La inflación interanual a diciembre, 2,75. No es el 1 y pico. Si ustedes ya tienen que hablar en cómo terminó el año, no de la inflación en octubre, sino calculen que podría ser 2,75 en que cierra la inflación en el presente año. En lo que va del año, el dólar se ha depreciado frente al euro
y los mercados tienden a vender, porque los mercados tienden a vender activos en dólares e invertirlos en oro. ¿Ya? Y entonces están vendiendo papeles del Tesoro de Estados Unidos o sencillamente no los reemplazan, sino que una vez que se vencen, están comprando oro. Y eso ha hecho que trepe enormemente el precio del oro, y eso significa que el dólar se ha debilitado, porque hay incertidumbre referente al dólar por todas las acciones que ha tomado el presidente Trump. Y luego las bolsas de valores latinoamericanas, por ese motivo, han tenido un gran año, porque en el momento en que los mercados financieros y los países, todos los países comienzan a decir, no quiero tener tanto invertido en papeles de Estados Unidos porque Trump es una incógnita, y peor ahora en que no hay datos ni de inflación, por lo que ha estado observando el gobierno de Estados Unidos. Aunque sea alguna gota va a los mercados latinoamericanos y ha hecho que las acciones latinoamericanas suban enormemente. Y eso también ha incluido en que las monedas latinoamericanas hayan subido digamos, de poder adquisitivo. Bueno, no las monedas, los precios en los países latinoamericanos hayan subido más medidos en dólares que los precios en Estados Unidos, lo cual para nosotros es algo positivo como productores, porque de pronto los bienes colombianos y peruanos eh, van a ser algo más caros, y eso favorece a nuestros productores locales, porque no van a tener esa competencia desleal. Bueno, son las 10:01 y no les he dado mayor espacio para preguntas. Antes de cerrar, quiero ver si hay alguna otra pregunta adicional o si están todas las explicaciones que les he dado de todas las preguntas las han hecho. En todo caso, repito, el próximo miércoles vamos a tratar sobre el comercio internacional y vamos a poner mucho énfasis en qué mismo está pasando en las negociaciones con Estados Unidos y el arancel de nuestras exportaciones. ¿No? Contempla, si todas las preguntas que me están poniendo son solamente agradecimientos, pues nos vemos el próximo miércoles. Adiós.